dejó el ingeniero para practicar, creo que es para su final. Vamos a empezar con esto. Después hacemos el modelo. Ya. La primera pregunta. La primera pregunta dice, una viga de hierro varía su longitud de 12 metros a 12,01 metros. Al subir su temperatura a 40, hallar la temperatura inicial. Ya. En este caso tenemos longitud, ¿no? Tenemos longitud. En este caso nos están dando hierro también. Tenemos que saber el coeficiente de dilatación del hierro. Debe haber una... No le dejó tabla. Ya, ahorita la vamos a buscar. Entonces, la fórmula para calcular la dilatación lineal, esto es lineal, sería, bueno, pues vamos a ponernos los datos primero, siempre primero los datos. Nos dicen que varía su longitud de 12 a 12,01, o sea, la longitud inicial es 12 metros y la longitud final sería 12,01 metros. Al subir su temperatura a 40, entonces esta es temperatura final 40, hallar la temperatura inicial. ¿Ya? Entonces, la fórmula para dilatación lineal es variación de longitud igual longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal por el cambio de la temperatura. Esa es la fórmula básica, de donde salen la otra fórmula. Entonces, para trabajar con esto vamos a necesitar el coeficiente de dilatación lineal. A ver si entramos. ¿Ya? Para trabajar con esto vamos a necesitar el coeficiente de dilatación lineal del hierro. ¿Ya? Sin eso no vamos a poder trabajar, porque van a haber dos incógnitas. Dos incógnitas y una sola ecuación no se puede resolver. Entonces buscamos coeficiente de dilatación del hierro. Ya, acá. Entonces el coeficiente de dilatación del hierro va a ser 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. ¿Ya? Entonces trabajamos con eso. Queremos calcular la temperatura inicial. La variación de longitud es longitud final menos longitud inicial. Esto es igual a la longitud inicial por coeficiente de dilatación lineal. Y la variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Listo. Acá podemos, a ver, podemos despejar esto. Temperatura final menos temperatura inicial nos va a dar igual longitud final menos longitud inicial, y esto que está multiplicando pasa a dividir longitud inicial por coeficiente de dilatación lineal. Ahora, la temperatura inicial es lo que queremos. Entonces pasamos el otro, acá, la temperatura final al otro lado, nos va a dar longitud final menos longitud inicial, abajo longitud inicial por coeficiente de dilatación lineal, este que está con más pasa con menos. Listo. Ahora, para esta temperatura inicial volverlo positivo, lo que vamos a hacer es multiplicamos ambos miembros por menos 1. Y al multiplicar ambos miembros por menos 1, nos va a quedar este positivo. Este nos va a quedar igual positivo, pero este nos va a quedar ahora negativo. Cambian los signos. Listo. Ahora que tenemos esto, calculamos. Temperatura final nos dicen 40. Longitud final nos dicen 12,01. Longitud inicial 12. Longitud inicial 12 por el coeficiente de dilatación lineal 12 por 10 a la menos 6. Ya, a ver, vamos a ver cuánto sale. Si tienen calculadora pueden ir calculándolo. Ahorita lo calculo. 12,01 menos 12. 12 por 10 a la menos 6. Ya. Saldría menos 29,44 periódicos Celsius a la menos 1.
Perdón, Celsius nomás, Celsius, listo. Es lo mismo. Bueno, menos 29,44. Menos 29, bueno, es lo mismo, ¿no? Menos 29,44 exacto. Ahí está. Entonces, está bien. Sacamos lo mismo. Aquí está. Esa sería la respuesta. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya, listo. Ya, igual si no quieren hablar, pueden escribirlo. Ya saben. Ya, seguimos. Aquí una Y, pregunta. sí. ¿Es sobre eso del coeficiente de dilatación? ¿Será que el ingeniero pondrá en el parcial o habrá que Sí. poner una tabla? Esto no es necesariamente memorizarlo, esto lo pone el ingeniero en el parcial. Si no lo pone, ustedes se lo piden que se los den. ¿Ya? No es necesario memorizar esto. ¿Ya? Se los tiene que dar el ingeniero. A ver, el 2. Vamos a hacer este. El 2 dice, ¿cuánto varía la temperatura de una placa circular de acero al crecer de 1000 centímetros cuadrados a, perdón, de 10.000 centímetros cuadrados a 10.050 centímetros cuadrados? ¿Cuánto es el cambio de la temperatura? Ya. Entonces, vamos a poner los datos primero. Datos. Nos dicen, va a crecer de, o sea, tiene una superficie inicial de 10.000 centímetros cuadrados. Bueno, S o A, y es área o superficie. Ya le vamos a poner nosotros área inicial. Y dice, crece hasta 10.050 centímetros cuadrados, su área final. Nos preguntan cuánto cambia la temperatura. ¿Cuánto varía la temperatura? Y lo mismo, acero. Nos dicen que es de acero. Necesitamos un coeficiente de dilatación del acero. Bueno, acá. Entonces, sí, necesitamos sí o sí el coeficiente de dilatación del acero. Ahora lo vamos a buscar acá. Coeficiente de dilatación del acero. 12 por 10 a la menos 6 también nos dice. Es el mismo. Ya. Bueno, es el mismo material. A ver. Hierro. A ver. El hierro 12 por 10 a la menos 6. Y el acero igual, 12 por 10 a la menos 6. Sí, el mismo. El lineal, obviamente. 12 por 10 a la menos 6. Celsius a la menos 1. Ya. Entonces tenemos eso. La formulita, ¿no? Es la misma que usamos acá, solamente que en vez de longitud es superficie o área. Entonces, la variación de área es igual al área inicial por el coeficiente de dilatación superficial por el cambio de la temperatura. Ya. Lo que nosotros queremos encontrar es este cambio. El cambio de la temperatura es igual a acá el cambio del área dividido el área inicial por el coeficiente de dilatación superficial. Entonces, este cambio, incremento de temperatura va a ser la diferencia de área, que pues va a ser área final menos la inicial. Acá va a ser área inicial por esto de acá, coeficiente de dilatación superficial, es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, esto es 2 veces el lineal. Entonces, el cambio de temperatura va a ser igual. Área final, 10.050. 10.050 menos área inicial, 10.000. Área inicial, 10.000. Por 2, por el coeficiente de dilatación lineal, 12 por 10 a la menos 6. Ya está.
Y con esto calculamos el incremento. 50, 10.000 por 2, 12 por 10 a la menos 6. Sale 208,33 Celsius, grados Celsius. Vamos a ver. 208,33. Lo mismo. ¿No? El ingeniero sacó los datos de las coeficientes de internet, al parecer. Está bien. Listo. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya, seguimos entonces. Dice un contenedor de agua tiene un volumen inicial de 500 mililitros a una temperatura de 20 grados Celsius y se calienta a una temperatura de 80, calcular el cambio de volumen. Ya, la variación de volumen. Vamos a calcular este. El 3. Ya. Entonces dice, vamos a ir poniendo los datos. A ver. Alguien está grabando que lo pasa al grupo ya. Entonces vamos a poner los datos. Dice un contenedor tiene de volumen inicial 500 mililitros. Volumen inicial 500 mililitros. A una temperatura de 20. Temperatura inicial de 20. Se calienta a una temperatura de 80. Temperatura final 80. Calcular el cambio del volumen. Calcular el cambio o variación del volumen. Entonces, para esto vamos a necesitar el coeficiente de dilatación del agua. Creo que es 1. A ver, sí creo que es... A ver, coeficiente de dilatación volumétrico del agua. Bueno, este es de volumétrico. Eh, agua 207. Coeficiente de dilatación volumétrico del agua es 207, nos dice acá. Entonces el calor específico es 207 por 10 a la menos 6. Este es el volumétrico. Directamente nos dan el volumétrico. Ya, entonces directamente 207 por 10 a la menos 6. Entonces el coeficiente de dilatación volumétrico del agua es 207 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1. Ya, trabajamos con eso. Entonces la fórmula es variación de volumen es igual al volumen inicial por el coeficiente de dilatación volumétrico por el cambio de la temperatura. Entonces va a ser volumen inicial 500 mililitros, coeficiente de dilatación volumétrico 207 por 10 a la menos 6 y el cambio de la temperatura que sería temperatura final menos inicial. ¿Listo? Colocamos eso y el resultado nos va a salir en mililitros. 500 por 207 por 10 a la menos 6 por 60. Saldría... Qué raro. A ver, creo que está mal este coeficiente. 0,21 por 10 a la menos 3 me sale acá. A ver, vamos a ver con ese. Mm, 1,89. 6,3. Acá me sale 6,3 con ese
con esta dilatación del agua. Creo que, creo que el problema sería el dato que usa el ingeniero. A ver, 207. 6,21. Mm, ya. Bueno, con este dato nos daría eso, ¿no? Con este dato de la dilatación volumétrica del agua. ¿Ya? Acá necesitaríamos un dato, porque es el coeficiente de dilatación volumétrica del agua. Entonces lo dejamos así. Lo dejamos así. Ya. 6,3 mililitros. A ver, ¿cuánto cambiará el volumen de un cubo de aluminio de 5 centímetros de arista cuando se caliente 2585? Y lo mismo, no nos dan el coeficiente. A ver, vamos a trabajar. Aluminio. Mm, Dice cuánto cambiará el volumen de un cubo de aluminio de 5 centímetros de arista cuando se calienta 2585. Ya, lo mismo el coeficiente de dilatación del hierro, lo de aluminio. Coeficiente de dilatación del aluminio. Ya. 23 por 10 a la menos 6, el lineal. Entonces trabajamos con el lineal. Ya, ponemos datos. Dice que tiene de arista 5 centímetros, el lado 5 centímetros. Se calienta de 25 a 85. Temperatura inicial 25, temperatura final 85. Y nos piden calcular cuánto cambia la diferencia, cuál es este cambio de volumen. Necesitamos obviamente de datos el coeficiente de dilatación del aluminio. Tenemos el lineal, está acá. Coeficiente de dilatación lineal del aluminio 23 por 10 a la menos 6. Trabajamos con ese. Celsius a la menos 1. Ya. Entonces, la formulita va a ser variación de volumen igual volumen inicial, coeficiente de dilatación volumétrico por el cambio de la temperatura. Volumen inicial, tenemos que calcularlo, ¿no? El volumen inicial. Ya lo vamos a calcular. Entonces, el volumen inicial pues va a ser lado por lado por lado. Si es un cubo, es lado por lado, o lado al cubo. Va a ser igual 5 centímetros, sería 0,05 metros al cubo. Entonces, el volumen inicial va a ser 0,05 metros al cubo. Saldría 1,25 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Sí. Entonces, ese sería el volumen inicial. Trabajamos con eso. Bueno, no. La respuesta está en centímetros, ¿no? Entonces vamos a trabajar con centímetros. Acá va a ser 5 al cubo. El volumen inicial sería entonces 125 centímetros cúbicos. Ya. Entonces, 5 centímetros al cubo. Trabajamos 125 centímetros cúbicos por el coeficiente de dilatación volumétrico, que es 3 veces el lineal por el cambio de la temperatura. Va a ser 125 por 3 veces. Acá ponemos el coeficiente de dilatación lineal, que es 23 por 10 a la menos 6, por el cambio. Aquí el ingeniero lo puso esto como volumétrico. Ahorita sacando esto lo puso así.
El ingeniero puso volumétrico y no lo multiplicó por 3, porque si no lo multiplican por 3 da exacto. ¿Ya? Así lo trabaja el ingeniero. Aquí este es 85. Si lo trabajamos así, sin el por 3, 125 por 23 por 10 a la menos 6 por 85 menos 25, nos va a dar 0 exacto, 1725. Lo mismo, ¿ya? Pero trabajándolo así. Por eso es muy necesario el dato del coeficiente de dilatación. ¿Con qué ¿Con qué se va a trabajar? Está bien, es lo mismo. Así se trabaja. Entonces sería aluminio. ¿Ya? ¿Alguna duda con este ejercicio? Entonces, ¿cuál se usaría? ¿Cómo? ¿Cuál se usaría entonces, el S o el lineal nomás? Se usaría este como volumétrico. Con este da. Con Sí, el sí. da. Pero para la respuesta correcta sería nomás multiplicarlo por 3 entonces. Sí, porque, bueno, según Internet, digamos, el coeficiente de dilatación lineal es 23. Pero el ingeniero está tomando este dato como volumétrico. Es mejor preguntar en el examen, mejor preguntar qué coeficiente usar. Mejor, si no les dan, ¿no? En caso de que no les den. Ya. A ver, dice, tengo que verme aquí. Auxi, espera un ratingo, porfa. Es que tu micrófono, o no sé si es mi computadora, pero se escucha así pelezango, viejo, se escucha robot. Voy a entrar y voy a volver a salir ya. Voy a entrar y salgo y vuelvo a entrar ya. 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 Y ahora sí. Ya. A ver, vamos a hacer 3 kilogramos de hielo. 3 kilogramos de hielo a temperatura -10. Queremos determinar la cantidad de calor que se requiere para convertirla en agua líquida. Y acá casualmente ya no nos da las respuestas. Ya vamos a hacer uno de estos de calorimetría. Y luego vamos a hacer el de termodinámica. Y luego ya nos pasamos al modelo. A ver. Este de acá. Entonces, este es de calorimetría. Nos dice que tenemos 1 kilogramo de hielo a una temperatura de -10. Acá podemos ir graficándolo, ¿no? Tenemos acá hielo, que nos dicen que está a -10 grados centígrados. Y queremos determinar la cantidad de calor que se requiere para convertirlo en agua líquida a 10. Entonces este hielo va a pasar por un proceso, luego va a pasar a ser hielo a cero, luego va a tener un cambio, un calor latente, ¿no? Un cambio de estado sin cambio de temperatura, que va a ser de líquido a, perdón, de sólido a líquido, pero va a seguir la misma temperatura, no va a haber cambio de temperatura, cero, pero sí va a haber cambio de estado. Luego va a pasar a ser agua a 10, que es lo que nos están pidiendo. Ese sería el proceso del cubo de hielo o del kilogramo de hielo. En este caso, pues de datos tendríamos su masa, que es 1 kilogramo. 1 kilogramo. O que es lo mismo a 1000 gramos. 1000 gramos. Ya. Y queremos saber cuánto calor se va a necesitar para llevar el hielo de -10 a agua a 10. Entonces van a ver acá un calor, 2 calores, 3 calores. ¿Ya? 3 calores van a actuar acá. Los datos que no nos dan, pero que tenemos que saber, es el coeficiente de fusión del hielo, que es 80 calorías gramo. Bueno, acá no necesitamos el coeficiente de vaporización porque no lo estamos llevando a vapor, ¿ya? Pero en el formulario creo que está. El coeficiente de vaporización es 540, ¿ya? Calorías gramo. Eso está en su formulario. Pero acá en este ejercicio no lo vamos a ocupar. Luego el calor específico del hielo, ¿no? Que es 0,5. 0,5 era calorías, gramo, grado centígrado, ¿no? Ya. Luego, el calor específico del agua es 1 caloría, gramo, grado centígrado. Listo. Estos datos son necesarios.
Ya, entonces empezamos a ver. El calor 1 es un calor sensible, porque está habiendo un cambio de temperatura, pero no un cambio de estado. Sigue siendo estado sólido. Solo hay un cambio de temperatura, pero no un cambio de estado. Entonces es un calor sensible. La fórmula para el calor sensible es masa, calor específico, por el cambio de la temperatura. En este caso, calor específico del hielo, porque estamos en hielo. Entonces el calor no va a ser la masa, que es 1000 gramos. Vamos a trabajar con gramos, porque el calor específico lo tenemos en gramos. En gramos. Calor específico del hielo, 0,5 calorías, grado centígrado. Y el cambio de la temperatura, que sería la temperatura final de este proceso, que sería 0, la final, menos la inicial, que es menos 10. Menos 10. Entonces, 1000 por 0,5 nos va a dar 500. 0, acá menos por menos da más, entonces sería acá 10. ¿No? Sería acá 500 por 10. El calor 1 va a ser 5000 calorías. Ya, 5000 calorías. A ver, lo vamos a comprobar. 0 menos 10. Sí, 5000 calorías. Ahora, el calor 2. Vamos a calcular el calor 2. El calor 2, en este caso el calor 2 es un calor latente porque hay un cambio de estado, pero no hay un cambio de temperatura. Fórmula de calor latente es masa por el coeficiente de fusión. Ya, entonces va a ser el calor 2, masa, 1000 gramos, por el coeficiente de fusión del hielo, 80 calorías gramos. En este caso, este coeficiente, siempre que gane calor va a ser positivo y siempre que pierda calor sería negativo. En este caso, el sistema está pasando de frío a caliente. Por lo tanto, está ganando calor. Así que este coeficiente sería positivo. ¿Listo? Bueno, se va gramo con gramo. Sería 80 y lo aumentamos 1, 2, 3, 0. Calorías. Listo. Ya tendríamos el calor 2. Calor 2. Calor 2. Listo. El último, el calor 3. Es un calor sensible. Entonces, el calor 3 va a ser igual a la masa, calor específico del agua por el cambio de la temperatura. El agua porque este sistema es agua. Entonces, el calor 3 va a ser 1000 gramos, calor específico del agua, 1, 1. Cambia la temperatura final 10, temperatura inicial 0. Calor 3 va a ser 1000 por 10, 1000 y le aumentamos un 0, ¿no? 10.000 calorías. Listo, tenemos los tres calores. Pero nosotros queremos saber la cantidad de calor total, ¿no? Entonces, calculamos el calor total, que va a ser calor 1 más calor 2 más calor 3. El calor total va a ser calor 1, 5000 calorías, calor 2, 80.000 calorías y calor 3, 10.000 calorías. Esto va a ser 80.000 más 10.000, 90.000, más 5.000, 95.000 calorías. En caso de que lo queramos pasar a kilocaloría, sería dividirlo entre 1000, 95.000 sería 95 kilocalorías. Ya por si les piden otro sistema. Entonces sería eso. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Se entiende? Ya. A ver, vamos a pasar. A ver, acá nos dan calor específico. Este sistema internacional. Vamos a hacer uno de este último.
acá entra termodinámica. Igual vamos a hacer termodinámica. Creo que es primera ley. Y después los ciclos termodinámicos. Este es calorímetro, ¿no? Ya. Yo creo que vamos a hacer este de acá. Segunda ley creo que es de termodinámica y luego el ciclo termodinámico. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Este dice, un sistema termodinámico desprende 4.000 calorías y se realiza sobre el sistema 3.000 joules de trabajo. Calcular la variación de energía interna. Ya, listo. Es segunda ley de la termodinámica, ¿no? Bueno, no, energía interna es primera ley de la termodinámica. De la termodinámica. Ya, según recuerdo, la primera ley de la termodinámica, no recuerdo muy bien los signos, ahorita vamos a ver, pero si la primera ley de la termodinámica nos decía que la variación de energía interna era igual al trabajo realizado, no, al calor emitido menos el trabajo realizado, creo que era eso. Vamos a comprobarlo, ¿ya? Fórmula, primera ley de la termodinámica. Nos dice, es la variación de energía, calor menos trabajo. Trabajo hecho por el sistema y este es el calor añadido. Está bien. Ya. En este caso, obviamente el trabajo tiene que ser el trabajo hecho por el sistema, no el trabajo que se hace sobre el sistema. Eso es importante. Ahí cambia el signo. En este caso nos dice que un sistema termodinámico dispone de 4.000 calorías y se realiza sobre el sistema acá. Sobre el sistema nos dice. El sistema 3.000 joules de trabajo. Ya. Lo malo de esto es que no está la respuesta correcta. A ver, vamos a comprobar esto. No sé si lo habrá hecho el ingeniero. Cuando dice sobre, el problema es cuando dice sobre. Vamos a poner este. Calcular la variación de energía interna, un sistema y realiza 300 joules de trabajo. Y acá nos está diciendo sobre el sistema. O sea, se está realizando sobre el sistema, no está realizando el sistema. El trabajo no es negativo, ¿no? Es que hay una fórmula general, que creo que es esta. Y cuando el trabajo, en este caso, cuando dice sobre el sistema, si mal no recuerdo que hace un año que no veo termodinámica, esto es así, porque esto está sobre el sistema, entonces pasa a ser así. Si no estoy en mal. Sí, ¿Vale? sí, sí. Porque como está diciendo sobre, pasa a ser negativo. Si fuera el trabajo realizado por el sistema, trabajamos con esta nomás, ¿no? Con eso. En este caso sería así, si no estoy mal. Ya, entonces trabajamos. El calor es 4.000 calorías y el trabajo es 3.000 joules. No, pero no podemos trabajar en diferentes unidades. Entonces estos joules hay que llevarlos a calorías o estas calorías hay que llevarlos a joules. Vamos a pasar los joules a calorías. Creo que es 4,180, algo así, vamos a ver. Joules a caloría. Entonces, no. Kilocalorías. Ahí está. Ahí está. Ya. Entonces, una kilocaloría es 4.000, pero yo quiero caloría gramo. Hasta caloría gramo. Ya. Una caloría es igual a 4,184 julios. ¿No? Ya, trabajamos con eso. Entonces, podemos poner acá una caloría es igual a 4,184 joules. Listo. Aquí está. O 4 veces 180 trabaja ese mismo, 190. Depende. Ya, en este caso vamos a llevar yo creo que las calorías a joules
Entonces van a ser 4000 calorías, la vamos a llevar a joules. Una caloría es igual a 4,184 joules. Caloría se da con caloría y multiplicamos 4000 por 4000,184. Nos daría 16.736 joules. Y ahora trabajamos con los joules. Acá el calor sería 16.736 joules, más el trabajo que sería 3.000 joules. El cambio de la energía interna va a ser 19.736 joules. Listo. Vamos a comprobarlo. Si ponemos acá 4.000, nos daría 16.736 joules. Está bien, 16.000. Sí, bien. Este sería entonces el cambio o variación de la energía interna. Este de acá. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya, entonces ya saben, si dice sobre el sistema, es negativo el trabajo. O sea, esta formulita pasa que a veces confunde un poco. Esta formulita de acá ustedes tómenla como la fórmula general, ¿no? Como la fórmula general. Ahora, si dice sobre, el trabajo sobre negativo, así, y bueno, menos con menos se vuelve más, y trabajan con esto. Y si dice por, es positivo, o sea, el trabajo pues se mantiene así, digamos, ¿no? Porque si ponen más por menos, menos, digamos, se mantiene así. Ya pueden trabajar esta como su fórmula general. Ya. Entonces, ahí estaría la primera. Incluso aquí nos dice que para esta formulita que nos da Google, este trabajo es el trabajo hecho por el sistema. Cuando se trabaja el por, es con este mismo signo. Y si fuera sobre, sería este símbolo cambiado, ¿no? Acá, por ejemplo, nos dan otro. A ver, vamos a ver. Nos dice, está la fórmula acá. El calor positivo, el trabajo positivo inyecta energía en el sistema, ¿no? Entonces este trabajo que se inyecta al sistema es el trabajo que se está dando sobre el sistema. Es un trabajo que está viniendo fuera del sistema. Se está inyectando, no es un trabajo que lo realiza el sistema o no se está realizando por el sistema, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Esta sería entonces si es sobre el sistema, que este es positivo, y si es por el sistema o hecho por el sistema, es este de acá, ¿no? Entonces, eso. Ya, entonces, la 10, el ciclo. A ver. Ya. Entonces, en esta nos dice, tenemos un gas ideal que tiene las condiciones iniciales de presión 1, 2 atmósferas, volumen 1, 20 litros y temperatura 1 a 120 Kelvin, y se somete a los siguientes procesos: se comprime isobáricamente, se calienta isocóricamente, se expande isobáricamente, se expande isotérmicamente. Nos piden dibujar el diagrama, eh, presión versus volumen por todo el proceso y calcular el trabajo realizado por el sistema. Vamos a ver cuáles son por. Y calcular el trabajo realizado sobre el sistema. Ahí le vamos a aumentar uno más, que va a ser calcular, bueno, lo mismo que acá, calcular el trabajo neto. O total, es lo mismo. Neto o total. El trabajo neto o total. Ya, son las tres variantes que pueden venir. Entonces, para realizar este ejercicio necesitamos un eje de coordenadas. Primero un eje de coordenadas, aquí, aquí y aquí. Listo. Entonces, nos dice que sus posiciones iniciales son presión 2 atmósferas. Vamos a ir poniendo eso. Entonces, acá es presión, que la presión va a estar en atmósfera. Y acá es el volumen, que va a estar en litros. Nos dice que la presión es 2 atmósferas. Digamos que por acá es 2 atmósferas.
y el volumen es 20 litros. Entonces, digamos que por acá. Ya. Luego, acá sería, ¿no? Este sería el primer punto. Sería acá. A ver. Vamos acá, acá, acá. Listo, este sería el primer punto. Le vamos a llamar punto A. Y en ese punto hay de presión 2 atmósferas y de volumen 20 litros. Y está a una temperatura de 120 Kelvin. Listo, primero dice, se comprime isobáricamente hasta 5 litros. Isobáricamente, presión constante. O sea, la presión se mantiene en 2, pero como nos dice que se comprime isobáricamente hasta 5 litros, entonces esto va a ir hacia este lado. Hacia acá, ¿no? Y llega hasta acá. Punto B lo llamamos. Y este punto pues sería de 5 litros. ¿Listo? Segundo, se calienta isocóricamente hasta 2 atmósferas. Isocóricamente, volumen constante. El volumen no cambia, o sea, el volumen va a seguir siendo 5. Y nos dice hasta 5 atmósferas. Entonces, esto pasa a subir. Hasta por acá. Este punto llamamos C. Luego dice hasta 2 atmósferas, ¿no? Acá sería 12. Ya. Ahora me pongo un poquito más arriba. A ver, hasta acá. Ahí. Que va a ser el punto C12. Ya. Siguiente, se expande isobáricamente hasta 10 litros. Isobáricamente es presión constante hasta 10 litros. O sea, hasta más o menos por acá. D, digamos. Y acá serían 10 litros, ¿no? 10 litros, ¿listo? Luego se expande isotérmicamente hasta el volumen inicial. Se expande isotérmicamente, entonces la curva isotérmica, de acá hasta acá, una curva, ahí digamos, ¿no? Hasta el volumen inicial. Y se enfría isocóricamente hasta la presión inicial. Ah, ya, entonces va a quedar más o menos así. Hasta el volumen inicial, hasta acá. Acá lo podemos llamar punto E. Y luego dice que se enfría isocóricamente hasta la presión inicial. Volumen constante, perdón, volumen constante hasta acá. Listo. Listo. Entonces, acá tendría el mismo volumen, acá tendría la misma presión. Se enfría isocóricamente hasta la presión inicial, tendría en este punto 2. Y en el punto E dice que tiene el volumen inicial, o sea, en el punto E tendría 20. Está bien. Entonces, este de acá sería el diagrama PB. Ya estaría en el inciso A. Listo, ese sería su diagrama PB. Siguiente paso, calcular el trabajo realizado por el sistema. El trabajo realizado por el sistema son todos los trabajos que las flechitas estén apuntando hacia la derecha. En este caso sería el trabajo de B a C, el trabajo de C a D y el trabajo de D a E. Estos tres trabajos, perdón, el trabajo, no, el trabajo realizado por el sistema es a la derecha. Solamente sería el trabajo de C a D y de D a E. No, me confundí. Solamente son estos trabajos de acá, que están apuntando hacia la derecha, de C a D y de D a E. ¿Ya? Solamente esos trabajos. El de este de acá está apuntando hacia la izquierda, este hacia arriba y este hacia abajo. ¿Ya? Entonces serían estos de acá. Estos serían por el sistema. Ya, vamos a calcularlos. Vamos a ver. Entonces, el trabajo de C a D. C a D es un proceso de presión constante, o sea, es un proceso isobárico. Entonces hay que calcular el trabajo para un proceso isobárico. Está en su formulario que les mandé. El trabajo para un proceso isobárico es
presión, volumen final, en este caso sería el volumen D, menos volumen inicial, que sería el volumen C. Eso sería la fórmula de trabajo para el proceso isobárico. Entonces, el trabajo va a ser igual a la presión, que en este caso es 12, es constante, 12 atmósferas, volumen en D, el volumen en D es 10, y el volumen en C es 5. Esto es litro. Acá va a ser 10 menos 5, 5. 5 por 12, 60. Unidad atmósferas por litro. Aquí no hay que confundirse, ¿ya? Si acá vienen y le ponen joules, es 0, eso es indirecto. El trabajo, atmósferas por litro. Ahí. Entonces ya tenemos el trabajo de B, de C a D. Ahora el trabajo de D a E. De D a E. Trabajo de D a E. Entonces, el de D a E es un proceso isotérmico, temperatura constante. Entonces, el trabajo para un proceso isotérmico está en su formulario, presión por volumen, por el logaritmo natural del volumen final, que sería el volumen D, entre el volumen inicial, que sería el volumen E. Listo. Entonces, el trabajo va a ser la presión por el volumen, y acá uno puede decir cuál, del punto D o del punto E. Y aquí entra lo que se llama la ley de Boyle, ¿no? Que la ley de Boyle nos decía que el producto para todo proceso isotérmico, el producto o la multiplicación de, digamos, el punto D de la presión por el volumen va a ser igual al producto de la multiplicación el punto E de la presión por el volumen. En otras palabras, en el punto D, la presión D por el volumen D, ¿cuánto es? La presión D es 12. Listo, 12. ¿Cuánto es el volumen D? 10, 10, ya. Este producto de presión por volumen en D sale 120, ya, listo. Entonces, ¿pero qué nos dice la ley de Boyle? Que para todo proceso isotérmico, en ambos puntos, bueno, en todos los puntos del proceso isotérmico, en todos los puntos, el producto de la presión por el volumen son exactamente iguales. O sea, en el punto E, se supone, como este proceso isotérmico, en el punto E, la presión por el volumen tiene que ser igual a la del punto D. Entonces sería la presión de E por el volumen de E. Tendría que ser igual. La presión de E. No sabemos la presión de E. Lamentablemente no sabemos la presión de E, pero su volumen lo sabemos, es 20. Entonces, si nosotros ya sabemos la teoría, ya sabemos la ley de Boyle, y decimos, este es 20, ¿cuál nos faltaría para llegar al 120? 6, ¿no? 6 por 20, 6 por 20, 120. Y listo, se cumple la ley de Boyle. En otras palabras, en el punto E la presión es 6. ¿No? Y ya lo podemos deducir, aunque no es necesario sacar esto. Pero es para que se entienda bien qué es la ley de Boyle, porque es una pregunta teórica que entra en el examen. Que nos dicen qué es la ley de Boyle, entonces hay que explicarlo. Entonces, ahí está. Entonces, presión por volumen en cualquiera de los dos puntos porque da igual. Entonces agarramos el D. La presión es 12, el volumen es 10. Entonces, 12 por 10, 120. Por el logaritmo natural, acá de volumen D entre el volumen E. El volumen D sería 10. Y el volumen E sería 20. Okay. Obviamente la unidad, no se olviden, atmósfera litro. Atmósfera litro. A ver. A ver. Ahorita reviso la fórmula. ¿Dónde está? Trabajo para proceso isotérmico. Volumen final es arriba y volumen inicial es abajo. Acá me confundí. El volumen final es arriba y el volumen inicial abajo. Entonces el volumen
final arriba, o sea, el volumen de E arriba. Y el volumen inicial, el volumen de D abajo. Ya. Ya. Ahí está en el formulario, tiene su formulario, se lo manda igual. Ahí lo reviso. Entonces es al revés. El volumen de E sería 20 y el volumen de D sería 10. Listo. Ahora sí. Entonces va a ser 120 por el logaritmo natural de esto, logaritmo natural de 20 entre 10, 2. Sería el trabajo 83,170, redondeado a 3 decimales, 8 atmósferas por litro. Entonces, ese sería el trabajo para el proceso de E. Ahora, si nosotros queremos calcular el trabajo realizado por el sistema, son estos dos únicos trabajos que están hacia la derecha, entonces calculamos. Acá decimos trabajo por el sistema. Sería, sería esto, trabajo igual 60 más 83,178. Y ahí calcularíamos el trabajo por el sistema. Sería 143,178 atmósferas por litro, el trabajo. Listo, este sería el inciso B, el trabajo realizado por el sistema, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el trabajo realizado sobre el sistema, que es el inciso C? Este sería el inciso B. Ahora el inciso C. Para calcular el trabajo realizado sobre el sistema, nos vamos aquí. Nos vamos aquí y con esto de acá lo voy a borrar. Esto va a confundir. Esta es la respuesta del B. Ya, sería para calcular el trabajo sobre el sistema es todos los trabajos que estén apuntando hacia la izquierda, lo contrario. Hacia la izquierda, el único trabajo que está apuntado hacia la izquierda es este, de A a B. Este es un proceso isobárico de presión constante. Entonces, el trabajo de A a B va a ser igual. Presión, volumen final, volumen de B menos volumen inicial, volumen de A. Ya. En este caso, como es un trabajo realizado por el sistema, perdón, sobre el sistema, nos va a salir negativo. ¿Sí? Siempre cuando es sobre sale negativo y cuando es por sale positivo. Entonces, la presión en este caso es 2, es constante en ambos puntos. El volumen de B es 5 y el volumen de A es 20. Te va a dar menos 15 por 2 menos 30. Listo. Y listo, solamente ahí es. Entonces este sería el trabajo realizado sobre el sistema, 30 atmósferas al litro. Ahora el D, el trabajo neto o total, digamos. El D. El trabajo neto o total es la suma de todos los trabajos. El D. Lo quito. El D, trabajo neto, es igual a la suma de todos, o sea, todos los trabajos, todos los que hay. Sería pues, de A a B, sería acá el trabajo de A a B, más el trabajo de B a C, más el trabajo de C a D, más el trabajo de D a E. Creo que no hay más, de D a E, hay de E a A. Vamos aquí. Aquí sería nomás el trabajo de E a A. Entonces, el trabajo neto sería igual. Obviamente, todo los procesos isocóricos, que es volumen constante, este caso de acá y este caso de acá, el trabajo es cero. En todo proceso isocórico, el trabajo es cero. No hay trabajo. Entonces, de B a C y de E a A es cero. Este es cero y este es cero. Los demás trabajamos. Trabajo de A a B. Lo sacamos acá, de A a B. Negativo, menos 30. Luego, más trabajo de C a D. Acá lo sacamos, 60. Más trabajo de D a E. Acá lo sacamos 83,178. Listo. El trabajo neto o total va a ser 30 más, menos 30 más 60, nos da 30 positivo.
Acá nos daría 113,178 atmósferas por litro. ¿Ya? Y listo. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Cómo digo que se llamaba lo que se de cero? Ah, el isocórico, el que es volumen constante. Este de acá, estos que son, que van hacia arriba o hacia abajo, todos los que van hacia arriba o hacia abajo son trabajo cero. Volumen con todos los que son volumen constante. Ya, se lo voy a reenviar el formulario, ya para que lo vuelvan a tener. Ahí está. Ya, vamos a hacer el modelo de examen. Ya, a ver. Uy, recién entran cuando voy a hacer el modelo de examen. Ya. Entonces vamos a hacer este. De acá. Vamos a hacer el primero. Nos dice, acá nos piden calcular el coeficiente de dilatación lineal. Ahora vamos a hacer este. El modelo de examen. Nos dicen, ¿cuál será el coeficiente de dilatación lineal de un metal sabiendo que la temperatura varía de 95 a 20 cuando un alambre de ese metal pase de 160 metros a 169,82? Ya. Entonces, datos. Nos dicen que queremos saber el coeficiente de dilatación lineal de un metal desconocido. Sabiendo que la temperatura varía de 95 a 20, o sea, temperatura inicial 95, temperatura final 20. Cuando un alambre de ese metal pasa de 160 a 159,82. Longitud inicial 160 metros, longitud final 159,82. Obviamente, como la temperatura se enfría, el metal se encoge. Y listo. Entonces ponemos la formulita que es variación de la longitud es igual a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal por el cambio de la temperatura. Despejamos el coeficiente de dilatación lineal, nos sale el cambio de la longitud dividido en longitud inicial por el cambio de la temperatura. El coeficiente de dilatación lineal va a ser cambio de la longitud, es longitud final menos inicial, longitud inicial por el cambio de la temperatura. Y reemplazamos datos, ¿no? Longitud final 159,82 menos longitud inicial, perdón, longitud final es 159,82 menos la longitud inicial 160, abajo longitud inicial 160 y el cambio de la temperatura final 20 y temperatura inicial 95. Listo, con esto calculamos. A ver. Sería 159,82 menos 160 dividido entre 160 por 20 menos 95. Sería 1,5 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos. Nada más. Ese sería el primer ejercicio del modelo de examen. ¿Alguna duda con este ejercicio? No. Ya. Entonces hacemos el otro. Hacemos este. Y ahora dicen, tenemos 25 gramos de agua, se desean calentar desde menos 23 grados centígrados hasta 130
grados centígrados. ¿Cuánto calor deberá entregársele? Ten en cuenta que el calor específico del agua es 1 caloría por grado centígrado. Su valor de calor latente de fusión es 80, su valor de calor latente de evaporación es 540. Ya. Entonces, vamos a hacer la gráfica. Tendríamos un cubito de hielo. A ver, aquí un cubito de hielo que está a menos 23. Luego el cubito de hielo pasaría a ser hielo a 0. Luego pasaría a ser agua a 0. A ver. Ya, ahí, agua a 0. Luego pasaría a ser agua a 100. Luego pasaría a ser vapor a 100. Y luego pasaría a ser vapor a 130. Ya, entonces sería de menos 23 pasa a hielo, después hay un calor latente, luego un calor sensible, de 0 a 100, y de acá hay otro calor latente, y luego pasa a 130. Listo, entonces esto sería el proceso del agua. La masa en todo este proceso nos dicen que es 25 gramos. Queremos saber el calor total, el calor que hay que entregarle. Entonces acá va a haber un calor, 2 calores, 3 calores, 4, 5 calores. 5 calores. Entonces empezamos. El calor 1 es un calor sensible porque hay un cambio de temperatura, pero no hay un cambio de estado. Entonces masa, calor específico, cambio de la temperatura. En este caso el calor específico es de hielo. El calor 1 va a ser la masa, que es 25, calor específico del hielo, 0,5, cambio de la temperatura final 0, menos temperatura inicial, menos 23. Y este sería el calor 1. A ver cuánto sale. Saldría 287,5 calorías. Listo. Seguimos, calor 2. Calor 2 es un calor sensible, perdón, un calor latente, porque hay un cambio de estado, pero no hay un cambio de temperatura. Masa, coeficiente de fusión. La masa, 25 gramos, coeficiente de fusión del hielo, 80. Está ganando calor positivo. Entonces multiplicamos 25 por 80. 2000. 2000 calorías. Listo. Seguimos. Calor 3. Calor 3, calor 3. En el calor 3 es un calor sensible, porque hay un cambio de temperatura, pero no hay un cambio de estado. En este caso, calor específico del agua, porque acá ya estamos en el agua, por el cambio de la temperatura. Entonces, el calor 3 va a ser igual a la masa 25, calor específico del agua 1, cambio de la temperatura, temperatura final 100 y temperatura inicial 0. Entonces acá tendríamos el calor 3. 25 por 1, 25 por 100 sería 25 y le aumentamos 2 ceros, 2500 calorías. Listo. Calor 4. El calor 4 es un calor latente porque hay un cambio de estado, pero no hay un cambio de temperatura. Sería masa por el coeficiente de vaporización. El calor 4 sería la masa, 25 gramos, coeficiente de vaporización 540. Sería 13.500 calorías. Listo, el último. A ver, el último calor. El último calor. Ya, el último, el calor 5, es un calor
sensible, masa, calor específico, cambio de la temperatura. El calor 5 sería la masa, que sigue siendo la misma, calor específico. En este caso, el calor específico es del vapor. Calor específico del vapor por el cambio de la temperatura. El calor específico del vapor igual es dato 0,48. Calor específico del vapor 0,48. Cambio de la temperatura, temperatura final 130, temperatura inicial 100. Y con eso tenemos el calor 5. $360 calorías. Listo. Listo, ahora para calcular el calor total sería la suma de todo, ¿no? Entonces el calor total va a ser igual al calor 1 más el calor 2 más el calor 3 más el calor 4 más el calor 5. Entonces el calor total sería el calor 1, 287,5, calor 2, este de acá, ¿no? 2000 calorías, y calor 3, 2500, calor 4, 13500, y calor 5, 360. Entonces, sumamos 287,5 más 2000 más 2500 más 13500 más 360. Entonces, el calor total sería 18.647,5 calorías. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya. Entonces, el último es un ciclo termodinámico. Un ciclo termodinámico. Entonces, el ciclo termodinámico nos dice, nos dan los puntos iniciales: 8 atmósferas, 4 litros, 100 Kelvin, y se somete a los siguientes procesos, ¿no? Se enfría isocóricamente, se expande isobáricamente, se comprime isotérmicamente, dibujar un diagrama PV y calcular el trabajo neto. Aquí nos pide el neto. A ver. Ya vamos a empezar. Entonces, hacemos el diagrama. Hacemos nuestro plano cartesiano. De aquí a acá. Y de aquí a acá. ¿Ya? Siendo esto presión, atmósfera. Y volumen litro. Nuestros puntos iniciales es 8 atmósferas. Digamos acá. Y 4 litros. Digamos acá. Y temperatura 100 Kelvin. Ya, listo. Acá empezamos. Aunque este sería mejor acá, ¿no? 4. Ahí. Ahí empezamos. En el punto A, digamos. Ya, dice, se enfría isocóricamente hasta 2 atmósferas. Entonces, como esto se va a enfriar isocóricamente, lo vamos a hacer más arribita. Digamos, por acá. Ahí. Ya, este es el punto A. Entonces dice, se enfría isocóricamente hasta 2 atmósferas. Isocóricamente quiere decir volumen constante, o sea, el volumen sigue siendo 4. Hasta 2 atmósferas, o sea, va a bajar esto. ¿Sí? Digamos hasta acá. Aquí te debe hacer el punto B y acá este es 2 atmósferas. Listo. Luego se expande isobáricamente hasta 20 litros. Isobáricamente, presión constante, o sea, se expande hasta los 20 litros, hasta por acá, digamos. Ahí. Punto C. 20 litros. Listo. Se comprime isotérmicamente hasta la presión inicial.
Ya, se comprime isotérmicamente hasta la presión inicial. Temperatura constante hasta por acá, digamos. Ahí. Esa es la presión inicial. Listo, 8. Ya, y ese sería el diagrama PV. El diagrama PV. Ahora nos dicen dibujar el diagrama PV y ya está, y calcular el trabajo neto, o sea, el trabajo de todo el sistema. Ya. En el anterior ejercicio de ciclos termodinámicos no vimos cómo calcular todas las variables de cada punto, que es algo que a veces pide el ingeniero, cómo calcular las variables de cada punto. Entonces vamos a hacer eso, ya vamos a aprender a calcular las variables de cada punto. Entonces vamos a hacer una tablita, digamos, así. Aquí va a estar el título. Entonces lo que vamos a calcular va a ser, acá va a estar el número de cada punto, acá va a estar la presión en atmósferas de cada punto, acá va a estar el volumen en litros de cada punto y acá está la temperatura en Kelvin. ¿Ya? Entonces empezamos con acá, acá y acá. Listo, ¿no? Entonces sería esa. Entonces vamos a poner acá el punto A, acá el punto B, punto C, punto D. Entonces, en el punto A, la presión es 8 y el volumen dicen que es 4. Y la temperatura nos dicen que es 100. En el punto B nos dicen que es el mismo volumen, o sea, es 4. Y que baja hasta la presión de 2. ¿Ya? En el punto C nos dicen que el volumen es 20 ahora. Y la presión es la misma, o sea, es 2. Y en el punto D solamente tenemos de dato que es la misma temperatura que el punto C, pero no tenemos, porque es isotérmico, es la misma temperatura, pero la presión es 8, en la inicial. Ya. Esos datos tenemos. Nos faltaría este y este, ¿no? 4 datos. Vamos a aprender a calcularlo. Ya. Vamos a trabajar del punto A y B. Punto A, B. Entonces, en el punto AB podemos ver que es un proceso isocórico de volumen constante. Entonces, ¿cómo trabajamos estos ejercicios? Para trabajar estos ejercicios, lo mejor es escribir esta formulita, ¿ya? Esta fórmula acá, que nos dice que la presión por el volumen entre la temperatura del punto, en este caso A, punto inicial, la presión A por el volumen A entre la temperatura A sería igual a la presión B por el volumen B entre la temperatura B. Esta formulita sirve para todo. Entonces, vamos a analizar. Del punto A al punto B, el volumen es el mismo. O sea, este volumen y este volumen es el mismo. El volumen de A es igual al volumen de B. En otras palabras, como este volumen es el mismo que este volumen puede ir acá abajo, ¿no? Volumen de A. Si está multiplicando, pasa a dividir y se elimina si son el mismo. Entonces, como este es volumen igual, chao. Y nos queda presión A, temperatura A, presión B, temperatura B. ¿Y cuál es el dato que nosotros necesitamos? Necesitamos la temperatura de B. Despejamos. La temperatura de B va a ser igual a la presión de B entre la presión de A por la temperatura de A. Entonces, reemplazamos presión de B, 2, presión de A, 8 y temperatura de A, 100. Y con esto calculamos la temperatura de B. A ver. 25 grados Kelvin, ¿no? Porque todo está en Kelvin. Entonces, aquí tenemos la temperatura de B. 25. Listo. Ahora que tenemos la temperatura de B,
Vamos de B a C. Vamos a trabajar de B a C. Vamos a ver qué necesita esos puntos. De B a C nos dicen que es la presión constante. Entonces escribimos la formulita, la misma presión de B por el volumen de B entre la temperatura de B sería igual a la presión de C por el volumen de C entre la temperatura de C. En este caso la presión es la misma entre B y C. Si la presión es la misma, chao. Y nos queda volumen de B entre temperatura de B igual volumen de C entre temperatura de C. Lo que queremos nosotros es la temperatura de C. Despejamos. Temperatura de C nos va a dar volumen de C entre volumen de B por temperatura de B. Y reemplazamos. Volumen de C 20. Volumen de B 4. Y temperatura de B 25. Y con esto calculamos la temperatura de C. Vamos a ver cuánto sale. Saldría 125 grados Kelvin. Entonces, esto de acá sería la temperatura de C. 125 grados Kelvin. Lo escribimos acá, 125. Listo. Y nos dicen que de C a D es un proceso isotérmico, o sea que la temperatura es la misma de C a D. Le ponemos acá. Listo, es la misma. Ahora queremos calcular cuál es el volumen de D. Digamos el volumen de D, este volumen de acá. Esto de acá. Suponemos más o menos que tiene que estar entre 4 y 20, digamos, ¿no? Vamos a ver. Entonces esto va a ser de C a D. La misma fórmula, solamente que presión de C, volumen de C, entre temperatura de C, igual presión de D, volumen de D, temperatura de D. Como esto es un proceso isotérmico de temperatura constante, se elimina. Y nos queda la ley de Boyle, si se dan cuenta, que nos dice que para todo proceso isotérmico, el producto de la presión por el volumen en un punto es igual al producto de la presión por el volumen del otro punto, ¿no? La ley de Boyle. Se puede ver, si este es 2 por 20, 40. 8 por cuánto da 40, 8 por 5. Ahí está. Bueno, lo vamos a calcular. Entonces queremos nosotros la presión de D. Entonces la presión de D pues sería igual a la presión de C por el volumen de C entre el volumen de D. Presión de D, presión de C, 2 por el volumen de C, 20, entre el volumen de D. Acá está mal, busqué otra, puso otra cosa, no puso otra cosa. Queremos nosotros el volumen de D. Va a ser presión de C, volumen de C entre la presión de D. Ahora sí. Ya, ahora sí. La presión de C8. No, la presión de C2. La presión de D8. Volumen de C. 20. 20 por 2, 40. 40 entre 8, 5 litros. Ahí está. Entonces está bien, ¿no? 5 sería. Acá sería 5. Así encontramos nosotros todas las variables termodinámicas que a veces nos puede pedir. Entonces ya está el PV, calcular el trabajo neto. El trabajo neto. Sería el trabajo de A a B no hay trabajo, porque esto es isocórico. Cuando va hacia arriba o hacia abajo no hay trabajo, este es 0. Entonces serían dos trabajos, este y este. Ya. El trabajo de B a C es un proceso adiabático, ¿no? De presión constante. Entonces vamos a calcular ese. Trabajo de C a D. Ya ven. De B a C, perdón, de B a C. De B a C. Ya es un proceso adiabático.
Trabajo por un proceso adiabático, presión entre el volumen final, que es C, menos el volumen inicial, que es B. Ya. Entonces, el trabajo va a ser la presión, que es 2, entre el volumen C, que es 20, y el volumen B, que es 4. Acá va a ser 20 entre 4, 16, 16 por 2, 32. Atmósfera por litro. Positivo, ¿no? Porque está yendo hacia la derecha. Ahora, el trabajo de C a D. Este es un proceso isotérmico. Entonces, trabajo de C a D. Proceso isotérmico, el trabajo por proceso isotérmico es el producto de la presión por el volumen por el logaritmo natural. Y acá era, lo tengo por acá. El volumen, volumen final arriba, inicial abajo. Acá sería volumen final arriba y volumen inicial abajo. Listo. Acá va a ser presión por volumen en el punto C o punto D. 2 por 20, 2 por 20, 40, 8 por 5, 8 por 5 igual 40, digamos, ¿no? Entonces esto es 40. O el logaritmo natural de volumen D entre C. Volumen D, 5 y volumen C, 20. 5 entre 20. Esto es un trabajo negativo, ¿no? No tendría que dar porque es hacia la izquierda. Entonces, si nos da negativo, menos 55,452 atmósferas por litro. Listo. Entonces, queremos el trabajo neto, es la suma de todo. Trabajo neto sería pues 32 menos, menos 55,452, ¿no? El trabajo neto va a ser igual menos 23,452 atmósfera al litro. Listo. Eso sería. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya. Entonces, ahí quedamos. Cualquier duda por el grupo. Nos vemos. Chau, chau.